Y ahora le voy a dar la bienvenida a este programa a Miguel Saredi, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por Consenso Federal. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. ¿Dónde te encontramos, Miguel? Y en estos momentos estoy cerquita de la General Paz, en La Matanza, y voy para Almirante Brown en un ratito. Bueno, ¿cómo has analizado un poco lo que ha sido esta parte de la campaña, ¿no? La segunda etapa, quizás, donde más se trabaja, donde más se ultiman los detalles de cara a lo que va a ser el 27 de octubre? Bueno, en el caso nuestro, primero tratar de descartar alguna teoría de voto útil que existe o de polarización y que fue muy clara en la primera vuelta con las elecciones PASO, en un criterio que construyó básicamente el gobierno, como que en las PASO se dirimía la elección definitiva, criterio en el cual la principal víctima ha sido ellos, porque al fijar ese criterio como algo excluyente y luego al darse un resultado diverso, o por lo menos no tan parejo como ellos querían con el Frente para Todos, bueno, terminó cambiando el escenario político y electoral. Entonces parece en la Argentina que nos encontramos con un presidente en ejercicio y un presidente de hecho. Esa polarización que se dio durante las PASO, intentando ahora en esta segunda etapa de demostrarle a la gente, y a mucha gente que nos dice y nos para por la calle que no quiere votar lo anterior, ni este presidente tan terrible, que existe una tercera opción, es decir, que el gran reto y el gran desafío nuestro, por eso te agradezco el llamado y agradezco a todos los medios que intentan cubrirnos y nos dan espacio, es visibilizarnos, ¿no? Hay muchísima gente que en todas las encuestas nosotros vemos, ni siquiera a veces sabían que Roberto Labaño, que Juan Manuel Urtubey era nuestra fórmula presidencial, por supuesto aún mucho menos que Bali Buca, y en mi caso somos los candidatos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa falta de visibilidad y de presencia, tanto en la publicidad estática, en las calles, y en la mediática y televisiva y radial, bueno, ha hecho que bueno, esta candidatura sea muy difícil de sostener. Esta es la verdad, fue una clara estrategia del gobierno, que insisto, terminó siendo propia víctima de esa estrategia. Se ha hablado mucho de la figura de Bali Buca, vos que estás cerca de él, ¿cuál crees que es su principal característica por la cual la gente lo debería elegir? Muchos hablan de sus conocimientos en la salud, ¿es por ahí? El primero y fundamental, que nuestra fórmula y que encabeza Bali es bonaerense. Nosotros, los habitantes, los vecinos, la gente de la provincia de Buenos Aires, nos hemos acostumbrado a que el candidato a gobernador de nuestra provincia sea generalmente alguien ajeno a nuestras tierras, lo cual obviamente en nuestra tierra de la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que es una tierra generosa y inmigrante y brazos abiertos, no es un tema excluyente, pero terminó siendo esto un tema contrario en la provincia de Buenos Aires. No ha sido casual que en los últimos años el caso de María Eugenia Vidal, si bien ha vivido en la provincia de Buenos Aires, venía de ser dirigente por mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El caso de Daniel Scioli, que también había sido candidato en la ciudad y venía de la ciudad de Buenos Aires. Pero sí podríamos seguir arrastrando el tema hasta Carlos Rucauf y muchos gobernadores que hemos tenido en la provincia. Si bien parece un tema anecdótico o secundario, termina siendo algo que nos pasa a la provincia, que es depender de nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires siempre del Poder Ejecutivo Nacional y del Presidente de la Nación. En el caso de Bali Buca, la primera característica que yo defiendo, en el caso nuestro, que siempre hemos estado, nacido, criado, militado y vivido en la provincia de Buenos Aires. Y nuestro interés fundamental es nuestra provincia. A nadie se le ocurriría que un correntino lleve de candidato a gobernador a alguien de otra provincia, o a un mendocino, un cordobés, o cualquiera de las provincias argentinas. Esta falta de identidad bonaerense, esta falta de identidad con nuestra tierra ha llevado de que siempre nuestros candidatos, y ahora lo digo directamente, ya les conté el caso de la gobernadora, pero el caso de Kicillof es muy claro, más claro aún, ¿no? Con toda su subida en la ciudad de Buenos Aires, su estudio en el Nacional Buenos Aires, todo eso ¿a qué lleva? Lleva a que después la discusión con el Poder Ejecutivo Nacional en materia de coparticipación, en materia de impuestos, en materia de todo lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, quede sumergido en un segundo plano, porque el gobernador es una persona que depende exclusivamente del presidente de la Nación. Y nosotros, la provincia más importante de la Argentina, con el 40% de su caudal, de su producción y de su población, terminamos siendo siempre maestros secundarios en una escuela en la cual nos dicen qué nos toca y qué no nos toca, ¿no? Entonces, que Bali Buca sea alguien que viene del interior de la provincia de Buenos Aires, que haya transcurrido toda su campaña política en la provincia de Buenos Aires, algo que también en mi caso es similar. 2 veces intendente de Bolívar, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, para mí es un tema claramente muy importante. Y sé que cuando lo cuento, se los estoy diciendo a ustedes, por ahí hay mucha gente de nuestra provincia, o de la zona norte, o de mi zona oeste, o de las zonas
del conurbano en general, que les cuesta asimilar esto porque se sienten de Quilmes, de San Isidro, de Tigre, de San Fernando o de Morón, y se sienten argentinos, pero a veces no nos sentimos tan de la provincia de Buenos Aires. Pero esto no es anecdótico, insisto, esto termina afectando después los recursos de nuestra provincia y el modo que disponemos el poder en la provincia con respecto a la nación. Le pasa hoy a la gobernadora Vidal, le pasó claramente a la gobernadora Vidal estos últimos meses en su relación con Macri, pero pasó siempre, pasó Scioli con Cristina Kirchner, pasó permanentemente en la política bonaerense y en la historia bonaerense. Por eso insisto, podemos seguir hablando de las cualidades de Balibuca como médico, como aquel que creo es el que da propuestas importantes durante la campaña, pero creo que esta primera característica hay que resaltarle. Es bonaerense, es de nuestra provincia y va a defender a nuestra provincia. Miguel, imagino que también en algún punto en esta convergencia que mencionabas entre nación y provincia, es altamente positivo que una persona como Roberto Lavagna haya salido después de las elecciones de agosto a hablar de algo que quizás estaba pasando desapercibido, ¿no? Como la emergencia alimentaria. Fue la primera persona en salir a decir, está pasando esto, hay que priorizar este tema por encima de las elecciones y para frenar un poco la campaña. Sí, nosotros creo que hemos marcado claramente la agenda de lo que estaba pasando en la Argentina. Como bien decís vos, una emergencia alimentaria que él la previno, la predijo, la sostuvo y después todos tuvieron que darse cuenta que era así. Habló lo mismo con respecto a la deuda externa, se dio cuenta ya hace varios meses y lo planteó públicamente en nuestras propuestas, que si la palabra no era reperfilar, había que renegociar o ver qué hacíamos con la deuda, porque indudablemente estábamos en un camino de no cumplimiento de la misma. Creo que, insisto, en el caso de Balibuca es aquel que da propuestas concretas para la provincia de Buenos Aires. Creo que en el caso de Juan Manuel Urtubey está recorriendo el interior de la provincia, tengo momentos en Tucumán y en Salta, recorriendo su provincia y la provincia vecina. Intentamos hacer una campaña ordenada, seria, con propuestas, sin agresiones. Bueno, esperemos que la gente también se dé cuenta a la hora de votar de que hay otras posibilidades para terminar con la grieta y con la bronca y de votar propuestas, como bien decís vos, de Roberto Lavagna con respecto a la emergencia alimentaria. Miguel, buenos días, te saluda Jonathan López. ¿Qué tal, Jonathan? Buen día. Buenos días, te quería consultar, ¿no? Porque más allá obviamente de que la gente, bien vos decís, va a votar en cuanto a las campañas y también la consolidación de consenso a través de las urnas, ¿no? Porque se vio en las PASO. Me gustaría saber qué te genera cuestiones como, por ejemplo, el tuit de Mauricio Macri diciendo que la campaña, mejor dicho, que las elecciones todavía no habían comenzado, y que también por momentos es como que más allá de que Lavagna en su momento haya promovido, ¿no?, lo de la emergencia alimentaria, es como que el gobierno nacional por momentos vive en su mundo. Eso es lo que te quería consultar. Sí, en realidad es un proceso que pasa mucho, Jonathan, con el poder, ¿no? Uno se termina ensimismado y encerrado en su propia lógica. Lo que le está pasando en esta crisis profunda que tiene el gobierno nacional es que termina encerrado. A veces en la vida particular o privada te pasa eso, cuando te está yendo mal y uno se encierra en sí mismo. Y en el poder pasa a veces ese fenómeno de forma similar. Yo tengo varios años de militancia política, de experiencia política, lo he visto esto en diferentes funcionarios y en diferentes momentos de la vida política argentina, y es claro que al gobierno le está pasando esto, ¿no? Como esta postura de no hubo elecciones, sí se puede, marchas por 30 ciudades en este momento de tremenda crisis. Claro, sí, una falta de autocrítica vendría a ser en realidad. Por lo es menos una falta de autocrítica, y es como nos pasa en la vida a veces, en la vida personal, cuando uno se quiere cerrar en sus cosas personales porque te ha ido mal o porque no querés asimilar o una derrota o un defecto que cada uno de nosotros tenemos. Cuando eso te pasa en el poder, es lo grave de lo que estás viendo. Nosotros somos muy cautos, por ahí poco inteligentes en lo electoral, ¿no? Todos nos piden que seamos disruptivos. Sí. Yo lo entiendo eso perfectamente, insisto, tengo muchos años de militancia política y sé que uno puede decir alguna barbaridad para ser disruptivo, pero somos muy cautos y muy prudentes y muy moderados por la situación social y económica que sufre la Argentina. La Argentina está al borde de una está al borde de un precipicio. Lamento decírtelos, pero así, pero es la verdad de lo que nosotros prevemos y estamos analizando, y ante esta situación no podemos menos que decir nuestras propuestas, decir nuestra preocupación, tratar de llamar nuevamente una mesa de consenso y de unidad. Lo veía Roberto Lavagna el domingo en televisión, hablando bien de todos, inclusive el ministro Lacunza, pero ¿por qué lo hace? Él sabe que podría ser disruptivo y decir algo, digamos, elevado en su tono. Pero sinceramente estamos muy preocupados, Jonathan, por la situación económica y social que vive el país,
por su situación externa y su situación interna. Entonces, frente a eso, aquellos que también hemos vivido el 2001 y el 2002, en mi caso fui diputado nacional justamente esos años, sabemos de que es un momento de concertación, de convivencia, de llamar a las iglesias, a los gremios, a las empresas, al periodismo, a todos los sectores sociales de la Argentina, a lo mejor de cada una de las fuerzas políticas. Ayer lo decía el doctor Lavagna, si hay buenos dirigentes en el Frente para Todos, si hay buenos dirigentes en Cambiemos, si nosotros fuéramos gobiernos nos llamaríamos a una mesa de unidad y de consenso, porque creemos que de esta manera es la única posibilidad que nuestra patria y nuestro país puede salir adelante. Sinceramente, no daba para más, para expresiones como las de Pichetto, para expresiones como las que uno observa a diario, que para ganar un voto, nos ponen al borde del precipicio. Esta es un poco nuestra postura. Estamos en comunicación telefónica con Miguel Saredi, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por Consenso Federal. ¿Cuáles son las principales problemáticas de la provincia actualmente en las cuales hay que empezar a trabajar de inmediato, digamos, en las cuales no se puede esperar? La provincia tiene 3 ejes básicos, que es competencia exclusiva, que es la salud, algo de lo cual habla mucho nuestro candidato a gobernador Wally Buca, y las deficiencias en materia de salud. La educativa, nuestros chicos y nuestras familias bonaerenses han vivido años tremendos en cuanto a paros, en cuanto a conflictos docentes, en cuanto a la falta de convivencia en la comunidad educativa con las autoridades de la provincia. Eso ha hecho que se ha desbordado la cantidad y pedidos de matriculación privada, récord en la historia bonaerense, de colegios privados, de colegios confesionales y de familias buscando la educación privada de sus hijos. Y en el caso que yo por ahí estoy más abocado al tema seguridad. Sinceramente, la situación en materia de seguridad es igual o peor a la que vivíamos años A. La tasa de homicidios crece año a año, con más de un centenar de homicidios en la provincia de Buenos Aires, los robos con armas. La situación de inseguridad que vive nuestra provincia, bueno, es muy alarmante y son los 3 ejes en los cuales se debe fundamentar un gobierno provincial. En general, muchas veces e injustamente le echamos la culpa al presidente o al intendente de estos 3 áreas de gobierno. La verdad que es clara competencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires y por eso nosotros, también cada uno de nosotros estamos básicamente trabajando en algún área específica. En el caso de Wally Buca trabaja mucho en el área de salud, en el caso mío de seguridad, ¿no? En lo que refiere a la materia de seguridad, ¿qué se tiene que hacer con las personas que salen a delinquir? Y bueno, que evidentemente lo hacen porque les debe faltar la comida, lo hacen porque o no tuvieron la educación adecuada, pero ¿qué se hace con esas personas? Todas las sociedades modernas y la creación del Estado está basado en el cumplimiento de la norma. Nosotros vivimos en un Estado porque hay normas y esas normas regulan nuestra convivencia. Si no, dejamos todo como está, ¿no? Y dejamos toda la deriva y vivimos en la ley de la selva. Esas normas deben ser cumplidas y en el caso de no ser cumplidas deben sancionarse ese incumplimiento. Nosotros hablamos de mano firme, que no es mano dura, ni es mano blanda. Es una mano correcta, es una mano aplicando la justicia. Si nosotros no vamos en un camino en el cual aquel que cumple la justicia es beneficiado y aquel que la incumple es sancionado, estamos en un mal camino. Eso no quita los atenuantes, como decís vos, por los temas sociales, pero sinceramente no es que solamente pasa esto con aquellos que tienen problemas económicos y sociales, sino que pasa en todos los aspectos de la vida bonaerense. La falta de cumplimiento de la norma, la falta de sanción a la comisión de delitos, lleva desde un chico en la escuela primaria hasta un adulto a que cometa cualquier tipo de delito. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta todos, que hay un tema cultural y un tema de igualdad ante la ley. Después la norma debe ser cumplida con exacta igualdad ante la ley. Da lo mismo si vos sos concejal, intendente, ciudadano común, policía. Eso es lo segundo que se debe tener en cuenta en una sociedad. Y quizás ustedes están pensando, pero esto es una clase de educación cívica, pero bueno, estas cuestiones básicas y fundamentales no se cumplen en materia de seguridad y eso hace que haya un incumplimiento y lo que dice un autor muy conocido, Carlos Nino, una anomia en la vida argentina. Nosotros vivimos en la anomia en la cual permanentemente violamos la ley, transgredimos las normas a todo nivel y eso no tiene ningún tipo de consecuencia. En todos los países del mundo, cuando vos transgredís una norma, tenés alguna sanción acorde con el cumplimiento de la norma, por supuesto. Si vos pintas un graffiti, es una sanción absolutamente menor, y si vos cometés un homicidio, es una sanción absolutamente mayor. Entonces, si nosotros no nos fijamos un eje y una base sobre este criterio, si nosotros pasamos desde
tuvimos una ministra ahora que hablaba del uso de armas, al abolicionismo del derecho penal, como temo que empiece a suceder en el discurso. Bueno, sinceramente no tenemos guía y no tenemos eje. Nosotros tenemos que tener una guía y un eje en consenso con todas las fuerzas políticas en estos principios básicos que te decía al comienzo de tu pregunta. Bastante completa la respuesta. La verdad que No, estaría bueno poder llevar todo este tipo de mecanismos a la práctica, ¿no? Parece que como si estuviera toda la receta y faltaría llevarla a la práctica nada más. Pero los argentinos son todos los países civilizados del mundo y nuestros países vecinos, lo que hacen es esto, es tener. Por eso nosotros, ahora, para eso elegimos vivir en un Estado, elegimos por una república democrática y pagamos los impuestos al Estado. ¿Para qué le pagamos los impuestos al Estado? Para que cumpla con seguridad, salud y educación, básicamente. Ahora, si el Estado no cumple con sus obligaciones y los ciudadanos tampoco lo hacemos, sinceramente no tiene razón de ser el Estado. Entonces, esto es lo que nos pasa a los argentinos, cuestionamos absolutamente todo. Debemos volver a las bases, debemos volver a los fundamentos. Insisto, si nosotros no volvemos a eso, es muy difícil reconstruir nuestra nación y nuestra provincia. Muy claro, Miguel. La verdad te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, seguramente nos estaremos comunicando más adelante para tratar de seguir resolviendo estas problemáticas, ¿no?, que competen a la provincia de Buenos Aires y a la Argentina. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Abrazo grande. Ahí pasaba entonces la palabra de Miguel Sadedi, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.